Bienvenidos un viernes más a Archivos Clasificados. Ya saben que yo soy Héctor Hernández y me encanta estar con ustedes viernes a viernes trayéndoles casos raros, extraños que nos encontramos por la red. El día de hoy, pues estamos con el episodio número 55 de Archivos Clasificados. De verdad les agradezco todo el apoyo que nos están brindando. Es algo que día a día estamos tratando de mejorar para ustedes, entonces estamos aquí cada viernes, 10 de la noche, sin falta, van a tener un episodio de Archivos Clasificados y disfrútenlo con su bebida favorita, ya sea con un café, con un refresco, también con bebidas alcohólicas, una cerveza, un whisky, un tequila, lo que más les guste, de verdad. Les agradecemos que estén aquí. Y pues también comentarles que por cuestiones ajenas a nosotros, el fin de semana pasado, el viernes, no nos dimos cuenta y publicamos el podcast, pero no se publicó por alguna extraña razón. Y casualmente se publicó hasta el día lunes de esta semana. Entonces, pues básicamente les dejamos 2 episodios esta semana, que espero que les hayan gustado. Si no han digerido el anterior, pues vayan y digéranlo y luego ya vengan a este, y así sucesivamente. Pero estamos en nuestra casa Spotify y les agradezco bastante que me dejen entrar a sus hogares y platicarles un poco de lo que estaremos hablando el día de hoy. Episodio número 55, el cual es titulado El caso Kelly Hopkinsville, que es un caso extraterrestre completamente documentado, y el día de hoy los traemos para todos ustedes y bienvenidos. Bien, pues vamos a comenzar en esta ocasión ya con lo que es literalmente el caso Kelly Hopkins. Se han de preguntar, ¿qué es el caso Kelly Hopkins? Hopkins no es Hopkins, es Hopkinsville. Bueno, si nos vamos por las cuestiones normales, legales o extraterrestres, pues es un caso que quedó documentado ante la policía. Pero vamos a empezar con el preludio. Básicamente es la llamada de la desesperación, ya que en la tranquila y somnolienta estación de policía de Hopkinsville, esto fue en Kentucky, la noche del 21 de agosto de 1955, la calma se rompe abruptamente alrededor de las 11 de la noche. Un grupo frenético de 11 personas irrumpe en la oficina de la policía, que estaban completamente aterrorizadas. No se trataba de un simple asalto ni de un accidente de tráfico. La familia, unida o aunada, que iba con sus amigos, aseguraba que su granja había sido asediada por pequeñas criaturas alienígenas durante casi 4 horas y que se habían defendido todo esto con una ráfaga de disparos, disparando a lo loco. La descripción de la escena era tan caótica y la genuina convicción y conmoción de los testigos era tan evidente que el sargento en turno no dudó en tomar la amenaza como
o en este caso con una máxima seriedad. Tenemos que la familia Sutton, que es la protagonista de este episodio el día de hoy, llega a las 11 de la noche directamente a la jefatura de policía, indicando que unas criaturas alienígenas las habían perseguido en su casa y las habían atacado, y ellos, como todos unos warriors, obviamente pues en territorio rural, pues a la vieja escuela agarraron sus armas y a darle y dispararle hasta que lograron escapar e ir directamente con las autoridades. La reacción de las autoridades en este insólito reporte fue inmediata y masiva, ya que en lugar de descartar la historia como una simple broma, la policía de Hopkinsville movilizó a un equipo de investigación sin precedentes para un caso de este tipo. Fíjense nada más el despliegue policíaco que hicieron. Mandaron cuatro oficiales de la ciudad, fueron 5 policías estatales, 3 alguaciles adjuntos y 4 policías militares de la cercana base del ejército de los Estados Unidos en Fort Campbell. Se dirigieron de inmediato a la granja de la familia Sutton y toda esta impresionante movilización de policías, militares, concluyó a personal, o que incluyó a personal militar, pues contradice directamente la posterior conclusión oficial de que el incidente fue un simple engaño. La magnitud de la respuesta policial sugiere que los investigadores en la escena vieron algo en la familia y en su estado de terror que les hizo creer que se enfrentaban a una situación real y extremadamente peligrosa. Quizás que podría haber sido un tiroteo entre pueblerinos, ciudadanos ahí en la zona. Pero para comprender la historia es crucial conocer a los testigos, obviamente. El incidente ocurrió en la granja de la familia Sutton, el cual era una pequeña casa rural conocida como Kelly. Era una modesta casa de 3 habitaciones, carecía de comodidades modernas como agua, teléfono, televisión e incluso gas. Esto sitúa a la familia Sutton y a sus invitados, que era una pareja de Pensilvania, en un entorno de simplicidad y completo aislamiento, ya que esta falta de exposición a la cultura popular de la época podría haber hecho que su testimonio fuera mucho más puro y, por supuesto, menos influenciado por las omnipresentes historias de la ciencia ficción, que en aquellos años pues era sobre ovnis y extraterrestres de la década de los 50. Pero también, por otro lado, los escépticos podrían usar el mismo punto para argumentar que la familia carecía de las herramientas para interpretar correctamente un fenómeno natural. ¿A qué se refiere con fenómeno natural? A que tal vez no tenían o traían esa confusión entre lo real y lo irreal, pero como nos dice aquí, o sea, carecían de tecnología de aquellos años, como la televisión, que en aquellos años pues sabemos que era muy difícil que una familia tuviera una televisión en un rancho, por así decirlo, y pues era muy difícil que ellos pudieran haber generado esta historia a raíz de haber visto algo pues extraterrestre en la televisión. Entonces, sin embargo, un oficial de policía local señaló que esta gente proveniente del campo no era del tipo de personas que corren a la policía a buscar ayuda, ya que pues obviamente sabemos que las tradiciones de un pueblerino pues no es igual al de un ciudadano
que vive en la ciudad. Ellos eran personas que al enfrentarse a una amenaza habrían tomado sus armas y se habrían defendido. Un detalle que otorga toda la credibilidad del mundo, ya que es algo lógico que en un rancho cualquier persona que se sienta atacada, y más cuando tienes pues obviamente tus armas al servicio o que puedes utilizar las armas, pues obviamente no vas a dudar en defender tu propiedad y defender lo tuyo. Eso está completamente comprobado, que lógicamente vas a tener que defender tu patrimonio o lo que tengas que defender, incluso tu familia, que es lo primordial. Bueno, todo esto relacionado a que habla sobre que ven estas criaturas y empiezan a atacar, se sienten intimidados y comienza la guerra. Pero vamos a hablar del comienzo de los escalofriantes acontecimientos de esa noche en particular, ya que pues obviamente no se dio en medio del pánico, sino con una señal en el cielo. ¿Cómo fue que pasa esto? Alrededor de las 7 de la noche, el amigo de la familia, el cual lleva por nombre Billy Ray Taylor, salió de la casa para buscar agua en el pozo cercano. Él dice que en el cielo del atardecer vio algo que se desviaba por completo de lo mundano, ya que según el relato era un objeto plateado que él creyó que era un platillo volador. Cruzó el cielo en silencio, dejando una estela de escape con todos los colores del arco iris. Y el objeto silenciosamente se movió y aterrizó detrás de la casa, desapareciendo de la vista de Billy Ray Taylor. Billy, apresurado, ingresa a la granja, ingresa a la casa y empieza a contar lo que había visto. En su relato, vaya, pues todo el mundo no le creyó, pues obviamente hubo risas y pues surge el escepticismo. Su familia y amigos lo descartaron como una alucinación, un truco de la luz o simplemente una estrella fugaz que había pasado en ese momento. Este detalle es completamente crucial, ya que los testigos principales no estaban predispuestos a creer en extraterrestres. No fue hasta que los acontecimientos se desarrollaron toda la percepción de la realidad se vio alterada de una forma irreversible. Pero ¿cómo fue que pasó esto? El verdadero terror comenzó una hora después. El perro de la familia, que normalmente era muy tranquilo, comenzó a ladrar violentamente. Todo esto afuera de la casa. Billy Ray Taylor y Elmer Lucky Sutton, uno de los hijos de la matriarca, salieron al porche para ver qué era lo que estaba pasando. Fue entonces cuando presenciaron el primer contacto. Vieron un extraño y brillante resplandor que se movía a través de los árboles, acercándose a la casa. Y a medida que el brillo se acercaba, pudieron distinguir una figura humanoide de más de 1 metro de altura. Todo esto, en la descripción que nos dan, es que tenía una cabeza desproporcionada, casi perfectamente redonda. Sus ojos eran grandes y saltones, brillaban como con una luz amarillenta. Los brazos de la criatura eran desproporcionadamente largos, casi tocando el suelo, y estos brazos terminaban en unas manos con unas garras. Su cuerpo parecía emitir un brillo plateado metálico bajo la luz de la luna. La criatura
que se movía con un movimiento de flotación o que parecía que estaba volando. No parecía que caminara. Levantó las manos el ser en señal de rendición, y este fue el gesto que los hombres malinterpretaron como una amenaza. Los dos hombres, armados con una escopeta, una de calibre 22 y un rifle calibre, una escopeta calibre 20 y un rifle calibre 22, abrieron el fuego. El sonido de la escopeta rompió el silencio de la noche. La criatura reaccionó de forma extraña, haciendo un giro o una voltereta antes de salir huyendo a la oscuridad. A pesar de los disparos a corta distancia, la criatura parecía no tener una sola herida. Este fue el inicio de un asedio que duraría horas. Dentro de la guerra, en este caso ya contra las sombras, lo que siguió es ese primer encuentro fue una batalla que duraría horas. Era una batalla que se construyó sobre la base del miedo y la confusión. Después de que la primera criatura desapareciera, otras figuras similares comenzaron a salir de la oscuridad. La familia afirmaba que las criaturas se asomaban por las ventanas, se asomaban por las puertas e incluso se subían al techo de la casa. Yo creo que de los momentos más aterradores del encuentro ocurre cuando Billy Ray salió al porche y una mano con garras apareció y le alcanzó a tocar el cabello. La familia lo jala de regreso al interior de la casa y Lucky Sutton dispara contra la criatura que estaba en un árbol cerca de ahí. El comportamiento de las criaturas es un punto de gran extrañeza. No parecían ser agresivas en el sentido de depredador, sino más bien eran como curiosas y confundidas. Se retiraban después de cada disparo, pero luego regresaban una y otra vez, casi como si estuvieran investigando a la familia en lugar de atacarla. Esta dicotomía entre las acciones de la familia, que estaban liberando una guerra, y el comportamiento de las entidades que se movían con una extraña pasividad, es el elemento central del caso. Pero aquí habla de algo muy importante. Aquí primeramente nos dicen que ellos salen, pero no nos dicen cuándo regresan y cuándo se meten. Entonces, al momento de que Billy Ray abre la puerta y ve asomando estas garras que alcanzan a tocarle el pelo, pero luego Lucky dispara contra los árboles porque la criatura estaba en los árboles, me causa un conflicto, ya que entonces era tan rápido y tan ágil el ser que lo tocó básicamente como el voto, que es aquí en México, es voto y vas y te escondes y que no te atrapen, algo más o menos así me da la impresión. Pero bueno, también pues obviamente en la declaración dicen que las criaturas pues no los estaban atacando, era como que curiosear a ver qué era lo que estaba haciendo la familia. Pero el punto de inflexión que eleva este caso a el fenómeno extraterrestre es la aparente inmunidad de las criaturas a las balas. Los testigos afirmaron haber disparado contra los seres con rifles y escopetas a una distancia muy corta. Sin embargo, a pesar de los impactos, las criaturas parecían regresar completamente ilesas. Varios testigos describieron que el sonido de las balas al impactar en los seres
se parecía al de balas golpeando un cubo metálico o algo metálico. Esta característica es el argumento más sólido del lado ufológico y el más difícil de explicar. Para los escépticos, la falta de evidencia de heridas de bala, sangre o cualquier otra señal de daño físico en un ser que fue disparado con un arma de caza es una anomalía que desafía la lógica de las explicaciones convencionales. Pero bien, básicamente resumiendo lo que nos están tratando de decir es que después de estar horas disparando, horas tratando de defender algo que tal vez ni siquiera era humano, por fin se deciden irse de la granja. Pero aquí vamos a ver cómo fue que sucedió. En el reporte oficial que generan, vamos a ver qué es lo que pasa. Llegan las autoridades a la granja, revelan una escena que, aunque carecía de evidencia irrefutable, corroboraba elementos clave del relato de la familia. Los investigadores encontraron casquillos de balas de los disparos esparcidos por toda la propiedad. Esto confirma que la familia había estado disparando activamente sus armas, lo que respaldaba la veracidad de la batalla. Además, los investigadores no encontraron pruebas de que hubieran tomado alcohol, lo que desacredita la popular teoría de que el incidente fue el resultado de una embriaguez colectiva, o sea, no estaban tomando alcohol y no pudieron haber estado borrachos. La falta de evidencia física para los extraterrestres, tales como fueron huellas, sangre o marcas de aterrizaje, es el principal argumento de los escépticos. Sin embargo, una fuente menos citada en el folclore del caso introduce una contradicción muy significativa. Menciona agujeros en el techo y en la puerta, ventanas destrozadas y rasguños, todo cerca de las aberturas. La discrepancia entre estos hallazgos y la narrativa oficial de una ausencia total de evidencia física plantea preguntas que sobre estos detalles, las preguntas que se hacen es que fueron perdidos en el tiempo o intencionalmente ignorados. Un oficial de policía también reportó que vio un brillo verde en el bosque. La explicación para esto ha sido sugerida por la ufología escéptica como un foxfire, ya que este es el nombre popular que se le da a un hongo bioluminiscente que crece en la madera en descomposición. Si bien esta explicación es plausible o es traducible para el brillo, no aborda el resto de las descripciones proporcionadas por los 11 testigos. Pero algo bien importante, al final, el proyecto de El Libro Azul, el programa de investigación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, clasificó oficialmente el caso como un engaño, sin más comentarios. Simplemente dijo: esto no es real, esto es un engaño. Esta conclusión oficial presenta la paradoja más grande del caso. El informe de las Fuerzas Aéreas afirma que no se llevó a cabo una investigación gubernamental, lo que es una declaración difícil de conciliar, ya que el hecho de que 4 policías militares de Fort Campbell fueron enviados a la granja
nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué movilizaron recursos militares para un supuesto engaño? Y si hubo una investigación, surge otra pregunta. ¿Por qué el informe oficial negó su existencia? La conclusión del proyecto Libro Azul parece menos una evaluación objetiva y más un intento de controlar la narrativa y apaciguar el pánico público. Pero dentro de esto que nos dicen que están los 4 militares, y en el Libro Azul nos menciona que no, lamentablemente no es un caso real, simplemente es un caso engañoso, un caso que fue inventado por estas personas. ¿Ustedes qué opinan? Yo la realidad es que me parece una historia magnífica, una historia que literalmente nos sumerge en la realidad y la fantasía, pero hay ciertos argumentos que hay que descartar, como que las personas no habían estado bebiendo cuando todo esto sucedió. Entonces es un punto bien importante. ¿Por qué habrían descartado estas pruebas o este caso? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se queda en el aire. Y por supuesto me encantaría conocer sus respuestas. Ya saben que en la parte de los comentarios de Spotify me pueden dejar su respuesta o lo que ustedes creen. Los invito a que me externen su opinión sobre este caso. Y sobre todo, pues si nos siguen en YouTube, búsquenos como Archivos Clasificados. Sabemos que ahí también se pueden explayar sin ningún problema. De verdad, los invito a que participen con nosotros. Queremos saber de ustedes, como varias personas ya lo están haciendo. Entonces, en capítulos anteriores, pues hemos ahí estado conversando con diferentes personas que nos dejan su opinión sobre los episodios y cosas que les han pasado. Entonces, pues básicamente vamos a analizar ahora las teorías que surgen de este caso, porque hay una teoría muy especial y la quiero tocar porque es comparada con un animal. Entonces, el caso de Kelly Hopkinsville se ha convertido en un campo de batalla para dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, tenemos la de los ufólogos, que lo consideran un clásico de los encuentros cercanos, y por la otra parte tenemos a los escépticos, que lo usan como un ejemplo de pseudociencia. La teoría escéptica es más popular, la teoría escéptica más popular dice que los testigos identificaron fenómenos naturales. Se argumenta que el avistamiento inicial de Billy Ray Taylor fue de un meteorito o una estrella fugaz. Los escépticos dicen que un evento que ocurrió esa noche, o sea, ese día que Billy Ray Taylor vio algo, sí pasó un meteorito o una estrella fugaz. Los escépticos dicen que sí hubo ese evento astronómico ese día, pero el asedio posterior, según esta teoría, fue una confusión con un búho o varios búhos que se acercaron a la casa. Bien, para examinar esta hipótesis, hagamos toda una comparación detallada de las características descritas por la familia y las de un búho cornudo, que es el candidato principal para esta explicación. Bueno,
en esta teoría vamos a ver los siguientes puntos: tamaño, ojos, manos, movimiento, reacción a las balas y comportamiento. Bien. Según lo que la familia Sutton describe, es que los goblins o los extraterrestres o los duendecillos tenían una altura aproximada de 3.5 pies y que varían entre 2 y 4 pies aprox, que vendría siendo entre 61 a 122 o 120 centímetros. Si lo comparamos con la descripción del búho cornudo, este animal puede tener una altura de alrededor de 2 pies, de 61 centímetros más o menos. Entonces, comparado con lo que nos dice de los extraterrestres contra un búho, pues está aproximadamente el rango de altura entre el búho y los extraterrestres. En cuestión de ojos, ellos dicen que eran ojos grandes, redondos y brillantes con una luz amarillenta. Bien, si lo comparamos con el búho tiene ojos grandes, amarillos y sobre todo que brillan en la oscuridad. Es un dato que nos da este tipo de investigación. Entonces, aquí tenemos la extraterrestre y la escéptica. Entonces, ojos grandes, redondos, brillantes, y el búho, ojos grandes, redondos, amarillos y que brillan en la oscuridad. Pero vamos a la comparación de las manos, las garras. A ver, ¿por qué? ¿Por qué dicen que tenía garras y tenía unas manos, unos brazos muy largos? Bueno, pues aquí nos dice que brazos largos que terminaban con garras o terminaban en forma de tenedor, o sea, eran 3, 4 garritas. Pero si lo comparamos con un búho, los búhos tienen talones con garras afiladas y alas completamente largas que podrían confundirse con brazos. Entonces, otra comparativa ahí que nos deja pensando. Pero también hablamos del movimiento. El movimiento, a ver, describen que ellos volaban, flotaban a través de los árboles sin sonido. Característica del búho, que vuelan silenciosamente y muy seguido es que vuelan muy muy bajo. Entonces, descripción de extraterrestre contra descripción de búho, pues obviamente hay una similitud. Pero bueno, aquí viene algo mucho más interesante. Recuerden que todo esto se desarrolla mientras los Sutton se agarraban a balazos contra los seres extraterrestres. Y cómo es que estas pequeñas o estos pequeños seres esquivaban las balas y cuando les disparaban pues sonaban metálicos. Pues mira, ahí les va, perdón. Aparentemente los extraterrestres inmunes a las balas sonaban como si golpearan un cubo metálico. Aquí, entrando a la descripción del búho, un impacto de bala a corta distancia obviamente mataría o, en su defecto, los heriría o les haría una herida brutal, grave. O sea, no cae ahí. La similitud y el contexto no empata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que disparaban y escuchaban sonidos metálicos, y si le disparas al búho, pues al búho lo matas. O sea, sí o sí, o lo hieres o lo matas, no hay más. Entonces ahí tenemos una discrepancia fuerte, ¿verdad? Pues no concuerda. Entonces, vamos a el comportamiento. Mira, eran descritos que los extraterrestres eran curiosos y a la vez eran como confusos, pero se acercaban a la casa a cada rato. O sea,
disparaban y ay, me voy y me regreso y así andaban. Por lo regular, viéndolo desde el punto del búho, es que los búhos pueden ser muy agresivos para defender su nido. Entonces, empatándolo a la lógica, pues sí tiene una lógica. O sea, un animal que defiende a sus crías o a su nido, pues obviamente pues van a reaccionar de esa manera. Si bien hay similitudes superficiales entre los búhos y las criaturas descritas, ya vimos que el tamaño, los ojos amarillos y las garras, pues obviamente es una comparativa muy similar. La teoría del búho pues no logra explicar los aspectos más fundamentales y extraños de los testimonios. La idea de que 11 personas que vivían en el campo y estaban familiarizados con la vida silvestre, pues no era posible que confundieran a un búho con una figura humanoide durante un enfrentamiento que duró horas. Pues parece algo no lógico. Y más aún, un búho pues no sobreviviría a múltiples disparos de escopeta y rifle a corta distancia, porque pues ya lo mencionamos. Obviamente las balas pues no sonarían como si estuvieran impactando metal, aunque la histeria de masas es una posibilidad. La cantidad de testigos y la consistencia de sus relatos con el paso del tiempo hacen que esto sea una explicación muy, muy débil. En contraparte, los defensores de la teoría ufológica destacan la solidez de los testigos a pesar de los intentos de ridiculizarlos, ya que los relatos de las 11 personas se mantuvieron notablemente conscientes. O sea, no hubo una variación en los relatos. La matriarca de la familia, la cual se llama Ghislaine Langford, fue descrita como una mujer muy seria, que no buscaba la atención, y la realidad es que no tenía motivos para inventar la historia. Para la comunidad ufológica, el número de testigos, la duración del encuentro y la incapacidad de las balas para dañar a las criaturas son evidencias de que algo no terrestre, o al menos algo no de esta dimensión o no natural, sí ocurrió esa noche. Entonces, tenemos que los escépticos dicen una cosa y los creyentes de este suceso pues tratan de sacar lógica o ilógica de lo que pasó esa noche. Pero lo que sí sabemos es que el evento de Hopkinsville no solo fue un incidente aterrador para los testigos, sino que también tuvo un impacto duradero en sus vidas. La granja de los Sutton se convierte en un imán para cientos de curiosos y por supuesto turistas que querían ver el lugar de los hechos. Cuando los letreros de prohibido el paso no funcionaron, la familia estaba harta del acoso y ¿qué decide hacer? Comenzar a hacer un espectáculo y comenzar a cobrar la entrada por un valor de 50 centavos para nada más dar información. Pero si tú querías fotografiar, pues obviamente aumentaba el precio y te costaba $10. Aunque esta acción puede interpretarse como un intento comprensible de recuperar su paz y sobre todo pues el control de su propiedad, los escépticos
la utilizaron para desestimar a la familia como, pues, ¿cómo podemos llamarlo? Pues, aquí dice fabulistas, pero yo los consideraría, o en este caso la palabra más exacta, como todos unos showmans. Pues que básicamente querían sacar provecho de la situación para, pues obviamente, ganar un poco de dinero y mantener su granja, ¿verdad? Pues obviamente hay que comer y pues tienen que apolingar para pasar a tu propiedad. Al final de cuentas es tu propiedad. El caso, que comenzó como un evento traumático en una granja de Kentucky, trascendió rápidamente su origen para convertirse en un fenómeno cultural. Aquí viene lo interesante. La descripción de las criaturas metálicas de Hopkinsville, a pesar de los primeros reportes, no las mencionaban como verdes, ojo aquí, sino que esta se fusionó con otros relatos de la época para ayudar a popularizar el arquetipo del hombrecillo verde en la cultura occidental. Recuerden que los extraterrestres de Hopkinsville han dejado una marca indeleble. Han inspirado las películas de terror y sobre todo varias comedias. Entre una de ellas es la película de los Critter. ¿Quién no recuerda a esos monitos así redonditos? Clásico del cine extraterrestre, de terror, no sé cómo lo quieren llamar. Y a su vez inspiró un musical en Chicago, el cual se tituló It Came from Kentucky. Y ha sido el tema central de un episodio de la serie de televisión, la cual se llama Project Blue Book, o el proyecto del libro azul. Incluso hoy en día la comunidad de Kelly actualmente celebra un festival en honor a los Little Green Men, o a los pequeños seres verdes. Una clara indicación de cómo el evento ha sido aceptado y ha pasado a formar parte de la cultura popular y el folclore de esa ciudad. El expediente de Kelly Hopkinsville permanece como una anomalía a los anales de la ufología. Se trata de un caso que carece de evidencia física irrefutable, pero que está sustentado por un número inusualmente alto de testigos cuyos relatos se mantuvieron conscientes bajo un escrito intenso. Las respuestas oficial del gobierno parecen completamente insuficientes, y la negación de una investigación oficial a pesar de la presencia de policías militares es un detalle que alimenta la desconfianza. ¿Fue un caso de histeria colectiva o un encuentro genuino con seres de otro mundo? Esta pregunta resuena. El caso Hopkinsville no tiene una respuesta concluyente, y quizás sea ambigüedad lo que le permite perdurar como un misterio fascinante. Y aunque hay muchas hipótesis, ninguna logra borrar una verdad simple. Aquella noche, una familia rural vivió algo que los marcó para siempre. Algo que los hizo huir de su casa, llorar y disparar sus armas. Eso no se inventa. Eso se siente. En la última página del reporte hay una frase escrita con lápiz que casi no se distingue. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Porque dice: sus ojos brillaban en la oscuridad. Cada vez que leo esa frase siento el mismo escalofrío. Porque no importa cuántos años pasen, el bosque sigue ahí en Kentucky. El cielo sigue oscuro.
Y cuando el viento sopla entre los árboles, no puedo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, todavía estén ahí, observando, esperando, ocultos entre las sombras, desde las colinas de Kentucky o incluso desde las estrellas. Mis queridos damas y caballeros, pues básicamente este fue el caso del el caso de Kelly Hopkinsville. Y pues la verdad es que es un caso muy interesante que nos deja varias preguntas, pero la que más sobresale en esta transmisión es que ¿qué fue lo que se vio o qué fue lo que detonó aquella noche para que la familia entera dieran la misma explicación y estuvieran todos de acuerdo con lo que había pasado horas antes al reportarlo? De verdad que les agradezco bastante que hayan estado en este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos haciendo un proyecto, el cual hemos titulado Spirit Box. Bueno, Spirit Box es el original. En realidad es Spirit Boss. ¿Qué es el Spirit Boss? Se han de preguntar. Pues muy fácil, simplemente queremos conocer tus historias paranormales, tus relatos o simplemente alguna anécdota que tengas rara, que no encuentres una explicación. Queremos documentarla y queremos pasarla tal vez en próximos podcasts, donde con tu autorización pues obviamente daremos el contexto de lo que sucede y sobre todo pues estaríamos dando a conocer tu relato. ¿Cómo puedes hacerlo? Bien fácil, puedes hacerlo a través de Facebook, búsquenos como Archivos Clasificados, a través de Instagram como Archivos Clasificados. Pueden ser los dos, es la misma imagen que aparece en Spotify, en YouTube, en todos lados. Solamente Archivos Clasificados Podcast, Archivos Clasificados Podcast, y ahí viene el nombre. Simplemente Archivos Clasificados Podcast en letras blancas. Bien fácil. Simplemente ingresan por medio de inbox o por medio de un mensaje a través de estas dos redes sociales, desde su celular o desde donde quieran. Simplemente graban su mensaje de audio. Es un mensaje de audio que van a mandar directamente a nuestras redes sociales. Lo recibo, lo escucho y lo pasamos simplemente en este increíble podcast semanal de viernes a las 10 de la noche. Y listo. Tu historia va a ser conocida por muchas más personas que tal vez les haya pasado algo similar. Y ya para despedirme, les agradezco mucho que hayan estado este viernes aquí en Archivos Clasificados. No se olviden de seguirme, síganme o síganos como Archivos Clasificados Podcast en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Recuerden que en YouTube solamente es el audio y ponemos ahí cosas ilustrativas, un video ilustrativo de este podcast. Así que, damas y caballeros, es un honor para mí cerrar esta transmisión y agradecerles por estar un día más aquí en un episodio que es el número 55 de Archivos Clasificados. Yo me despido, no sin antes agradecerles por todo el apoyo que nos están dando. Yo soy HH y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar.